Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Hoy es lunes 13 de julio del 2020 y estamos en Bonita Radio. Aquí y en cualquier parte en que haya alguien, un internauta que quiera estar con nosotros atendiendo buen periodismo, responsable, ciudadano y sobre todo de profundidad y análisis. Hoy, como todos los lunes, tenemos 5 minutos con una buena noticia y es con el amigo auspiciador de Bonita Radio, de wineryoutlet.com, y estamos con Rolando Fernández, que nos va a traer unos 5 minutos de vinos de Uruguay. Rolando Fernández, buenas tardes. Hey, muy buenas tardes, Carmen. Gracias por tenerme contigo y con tus escuchas. Bueno, cuéntame de la uva Tanat o las uvas que tienes, creo que tienes Moscatel igualmente, desde el Uruguay. Pues mira, hoy te quise traer una bodega que nos llegó hace muy poco aquí a la tienda en los Borinquen Towers. Esa bodega se llama Bracobosca, es una bodega de la región de Uruguay, específicamente Atlántida. Pues, como tú sabes, como tú sabes, la uva Tanat pues es la uva predilecta de esta zona, que es oriunda de Francia, pero se ha dado muy bien en muchos lugares del mundo, en Sudamérica, en varios países, y pues en Uruguay pues tema de los taninos que son más suaves, pues han logrado hacer un vino, a mí me parece que espectacular, un vino con cuerpo, que marida muy bien con carnes, con asado, etcétera. Y pues esta bodega, muy particularmente la uva, además de la uva Tanat, también tienen un moscatel que está muy delicioso y también un Cabernet Franc, que es una uva que personalmente me encanta mucho. También la están cultivando en sus viñedos y de verdad que les han quedado unos vinos espectaculares. Los uruguayos y los argentinos también, los vinos que se producen en la zona sur, tú me corriges, la zona sur de las Américas, tienden a ser más fuertes. Las tierras allá tienen una combinación entre mucho más poderosas en términos de sus componentes, y van entre lo que pueden estar húmedas o no. Ese Tanat está fuerte, tanto como para un asado, mucho más fuerte que un Cabernet, mucho más seco. ¿Cómo lo puedes descifrar? Mira, la uva Tanat normalmente una persona que no le guste el vino que sea con mucho cuerpo, que sea un vino fuerte, de entrada no lo quiere mucho, ¿no? Claro. Es una uva fuerte, es una uva de mucho poder y pues realmente si es un vino que no lleva barrica, que es un vino que está joven, pues es un vino un poquito más, como le digo yo, más tosco para tú tomártelo, ¿no? Claro. Pero hay vinos también que pues cuando le dan esa madera, le dan como yo, finura, pues entonces es un vino cómodo para tomar, y pues comparativamente, pues mira, está en esos temas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que son vinos con mucho cuerpo, claro. Que hay que pues tener un gusto de ese tipo para tú poder tomar un vino tan. Claro. Y necesito que nos repitas, sé que estás en Borinquen Towers, pero sobre todo los números de teléfono, porque tú estás haciendo delivery. Sí, oye, muy bien, el delivery espectacular, en esta época pues ha sido una solución magnífica. El teléfono nuestro es el 787-998-9158, repito, 787-998-9158, y nos pueden conseguir por la página web
www.thewineryoutlet.com, y ahí puedes comprar, pagar y en un término de 24 horas, máximo 48 horas, dependiendo la zona en Puerto Rico, pues le estaremos entregando en su casa o en su negocio. Perfecto. Rolando, las barricas que están usando los uruguayos, ¿son francesas o hay otro? Usan mayormente francesas y americanas. Y americanas. Perfecto. Correcto. Es que tenemos una pregunta y yo contesté que son de cedro y casi todas son francesas. Rolando, gracias como siempre. Te espero el jueves. El jueves vamos a tratar de maridar algo. Y si tú, ¿verdad? Me complace y alguno de los internautas, burbujas con algo de pescadito, con un marisco, tú sabes, por aquello de llegar al fin de semana. Además, para poder manejar las noticias de tu amiga Wanda Vázquez Garcet. Lo haremos. Gracias muchas, Rolando Fernández de wineryoutlet.com. No se olvide, importante, usted compra y le dice, Rolando, llévamelo a casa, lo paga todo en línea, se lo lleva a la casa y de una vez cuando lleguen le pregunta cuándo vas a abrir, si es que Wanda lo deja. Éxito, Rolando. Abrazo. Cuídate mucho, gracias por tenerme. Como siempre. Bueno, nosotros de hablar con Rolando, alguien decía que necesitamos un juanetazo. Yo le pregunto por el asunto de la fuerza de los vinos del sur, de América del Sur, porque en efecto son, además de trabajados de una manera distinta, esas uvas suelen ser fuertes, como el Malbec argentino, etcétera. Para procesar y digerir lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha dicho en la conferencia de prensa, sobre todo lo que ha dicho el subsecretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, que se gana nada más y nada menos que $29,000, $800 al mes. Pues uno tiene que tomarse una copita de vino. Entonces no puede ser un Pinot Noir, que es suavecito, no, tiene que ser un Malbec, como dice Wilber Rosario, que está por ahí. Tiene que ser algo fuerte, o un Tanat, o un Cabernet Sauvignon. Pero vamos a hablar con una profesional de la demografía, la profesora del recinto de ciencias médicas. De hecho, ya no está atendiendo el aula porque está jubilada, pero la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa es quizás una de las profesionales de esta disciplina que más tiempo lleva haciendo análisis con relación a los movimientos demográficos en Puerto Rico, y ha hecho un análisis en estos días que me parece puntual en el momento en que estamos con relación a la pandemia y este repunte de contagios, cuando mucho de lo que ha pasado son reuniones familiares y obviamente la diáspora puertorriqueña que convive con el país puertorriqueño ubicado en el Caribe, desde cualquier parte del mundo, viene a Puerto Rico a compartir con su familia. Y yo quisiera que habláramos con la demógrafa, que la tenemos ya con nosotros, precisamente sobre lo más importante que para ella ha sido determinar ese cúmulo y ese tráfico que puede estar ocurriendo en un momento en que Puerto Rico está a punto de volver a cerrar o de volver a tener un sistema más rígido, que nunca debió haberse abierto como se abrió, pero vamos, con relación a las reaperturas económicas, porque estamos volviendo a tener un repunte que incluso yo creo que nunca tuvimos, y vamos con ella sobre eso, con relación a los contagios del COVID. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, tengan todos. Usted habla de lo que es importante para nosotros hoy, que es precisamente ese tráfico, inclusive que viene de Florida, que es uno de los estados que ahora mismo tiene más problemas con relación al COVID. Es uno de los estados que incluso ha sido más leniente y más flexible con relación a las medidas y la seguridad personal. No es hasta hace una semana que el gobernador de la Florida, DeSantis, acaba de decir que es un delito el que no lleve la mascarilla. ¿Dónde estamos con relación a ese tráfico y cuáles son las preocupaciones de acuerdo a los análisis que usted ha hecho? Bueno, las preocupaciones son varias.
Primero, lo que acabas de mencionar, el hecho de que muchos de los residentes de algunos de los estados donde habita la mayor parte de los puertorriqueños que se han trasladado a Estados Unidos y sus familiares y que se identifican así de acuerdo a los datos de la encuesta de comunidad que lleva a cabo el negociado del censo, donde se calcula que en Estados Unidos hay 5.7 millones de puertorriqueños. De esos 5.7 millones, el 84%, esto quiere decir 4.8 millones, que es más que la población total de Puerto Rico, habita en esos estados de la parte costa, la parte este de los Estados Unidos, en Texas, en Chicago y en California. Ese 84% de esos habitantes, pues prácticamente cuando uno analiza cuál es la práctica en términos de esas medidas de protección, el estado de Florida hasta el otro día, igual que Carolina del Norte, Carolina del Sur y otras partes de los países donde están los puertorriqueños, no tenían verdaderamente, no observaban el cuidado en términos de uso de mascarillas, el distanciamiento social ni físico. Exacto. Por lo tanto, nos entraba una preocupación porque Puerto Rico, al ser una isla, la cuestión es la llegada de personas de fuera de Puerto Rico. Independientemente, nosotros podíamos haber controlado y controlamos por un buen tiempo prácticamente la propagación del COVID, pero en la medida en que se abren y que vienen los vuelos, sabíamos que esto podía suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que estos estados, registran los mayores registros de contagio de una manera grande. Primero fue en el estado de Nueva York, que es el estado donde reside en términos poblacionales la cantidad mayor de puertorriqueños, con aproximadamente un poquito más de 1 millón de habitantes, y le sigue después el estado de Florida con prácticamente casi 1.2 millones de habitantes. El hecho de que el epicentro estuviera en el estado de Nueva York, pero coincidió el hecho de que el tráfico aéreo prácticamente estaba cerrado en términos de las llegadas de personas de Nueva York a Puerto Rico, pero cuando una vez comienza a abrirse y comienzan a entrar muchos de estos puertorriqueños y turistas también. Pero el hecho de que haya una cantidad tan grande de puertorriqueños en los Estados Unidos hace que prácticamente tengamos un intercambio mucho en términos de nosotros ir hacia Estados Unidos y de los que están allá venir a visitarnos. Estamos en época de vacaciones y todo esto son factores que coinciden a la misma vez. Y entonces Florida, de la noche a la mañana, se convierte en el epicentro de Estados Unidos en términos y de la parte del Nuevo Mundo en términos de los casos de COVID. Específicamente en la parte central y en la parte sur de la Florida es donde habita la mayor cantidad de puertorriqueños, y esto nos hace susceptibles desde el punto de vista de nosotros los que vamos a visitar familiares por cuestiones de urgencia, de enfermedad, cuidado o lo que sea, y también la visita de los que están allá que vienen a ver a familiares acá a Puerto Rico. Nosotros examinamos el movimiento de pasajeros, que es lo que nos puede dar una idea de qué es lo que está sucediendo, y examinamos esas estadísticas y encontramos que el porciento en términos de movimiento de pasajeros es bastante alto. Estamos hablando de que vuelos domésticos, que son aquellos vuelos que salen de los Estados Unidos, el número promedio diario, en términos de los datos del año pasado, eran de 11.400 personas diarias que llegaban de estos vuelos domésticos, mientras que a nivel internacional era de aproximadamente 1.200, para un total de 12.600 pasajeros que llegan diariamente al aeropuerto internacional. Exacto. Sabemos que quizás esa cantidad en términos de esa magnitud no sea tan grande, pero en términos
de que en la medida que en Estados Unidos se agrave la situación en términos de del número de contagios de COVID, existe una alta probabilidad que muchos puertorriqueños vengan a Puerto Rico porque se escuchó que en Puerto Rico el índice o el número de contagios era bajo y que los hospitales tenían suficiente camas para atender a las personas enfermas. Esto ha hecho que se dé ese movimiento grande de personas, mucha gente también que emigró durante la época de los sismos, que abandonaron sus casas, el hecho también de que en Estados Unidos la economía también está deprimida, que hay una alta tasa de desempleo, hace que aquellos que recién hayan llegado puede ser que regresen. Por lo tanto, íbamos a tener un flujo grande de personas que emigran de Estados Unidos y vienen a Puerto Rico, ya sea a visitar o a quedarse por el periodo de tiempo que dure la pandemia o que vuelvan de nuevo a reincorporarse a su lugar de trabajo, porque muchos lugares han cerrado. Claro. Y esta situación pues nos hace bastante vulnerables y nos hacíamos la pregunta y nos hemos hecho varias preguntas y hay varias interrogantes desde el punto de vista de las medidas de seguridad que había que tener en ese aeropuerto. Y nos preocupaba porque nosotros sabíamos que en este momento crítico, porque hemos estado hablando del hecho de rastreo y del contacto de los casos, que era necesario desde el primer momento, pero a la luz de la realidad, en este momento es cuando urge tener ese sistema nacional e integral. Y nos preocupaba que a nivel del aeropuerto, las medidas que prácticamente se establecieron comienzan el 15 de julio. Tenemos que es el 15 ahora de julio. Por lo tanto, que estamos a ley prácticamente de 2 días para que se inicie, donde se le está pidiendo a la gente que al menos tengan una prueba negativa molecular o que se lo hagan acá. Por lo tanto, entran otras interrogantes a la luz de eso. ¿Cuántas personas? Porque muchas personas vienen en la medida en que vienen para una serie de actividades o vienen porque hay una crisis acá familiar o los turistas que deciden tomar unos vuelos porque están mucho más económicos. Y sabemos que hay dificultad también para hacerse la prueba allá. Pero entonces nos preguntamos, nosotros tenemos un sistema que sea continuo de vigilancia que se lleve a cabo en el aeropuerto, porque la experiencia es que unas personas dicen que nadie los coteja, otros antes de que llegara toda esta llegada de pasajeros, de personas que se están llegando acá a Puerto Rico. También nos preguntamos si hay continuidad en ese sistema, porque aparentemente puede ser que los fines de semana no se le esté dando continuidad. Quizás en los vuelos nocturnos o de estos de madrugada, que tienden a ser los que usan muchos puertorriqueños cuando regresan a Puerto Rico. Y lo otro es en términos de la accesibilidad para las personas hacerse la prueba en Puerto Rico y que el resultado sea rápido, en términos de la persona saber si está contagiada o no está contagiada. Cuando el secretario acaba de decir hoy que no hay reactivos, que hay escasez de reactivos y que eso es un problema en todos los laboratorios de Puerto Rico. Correcto. Yo le pregunto, a mí me ha llamado la atención de que yo no escucho de parte del alegado plan que tiene el gobierno de Puerto Rico un análisis precisamente demográfico de esta situación. ¿Usted tiene algún conocimiento si hay demógrafos en ese grupo de trabajo del grupo asesor científico? No me consta. No me consta. Perfecto. Y la preocupación, usted podría llegar a la conclusión o puede coincidir con que la preocupación hoy del repunte, además de los mecanismos de que las personas hayan dejado de ser rigurosos con relación a las protecciones a nivel del país, sea el aeropuerto, la entrada de personas infectadas. Es correcto. De hecho, a la luz de ese planteamiento, yo hice lo que se conoce como un ejercicio de simulación. No es que esto está ocurriendo, es para ver las posibilidades y probabilidades. Y tomé
pues 1% de esos 5.7 los sometía a varios niveles, ¿verdad? De por ciento. De esa población, 5.7 millones de puertorriqueños que está allá. Y le voy a dar un ejemplo en términos de la cifra más baja que usé. Vamos a suponer que hubiese un movimiento de llegada de puertorriqueños de los Estados Unidos, un 2% nada más, que eso significa 115.829 pasajeros. Eso prácticamente es la mitad de la gente que llega mensualmente a Puerto Rico, ¿ok? De vuelos domésticos, la mitad, fíjese, pero vamos a suponer, si tuviéramos esa llegada y el punto 25, o sea, 0.25% de esos 115.829 estén contagiados, estamos hablando de un total de 579 personas que estuvieran infectadas que nos llegaba acá a Puerto Rico. Si fuera un 1%, estaríamos hablando de 1.158, un 2%, 2.317. Pero vamos a suponer que sea 0.25. Ese 0.25 tiene el potencial de infectar a 2 personas. Por lo tanto, tendríamos 1.158 personas que a su vez estarían infectando a 2 personas más. Fíjense que estoy hablando de los números más bajos. Más bajitos. O sea, que conforme se aumenta la probabilidad o el porciento de puertorriqueños, estoy hablando única y exclusivamente de puertorriqueños, que no estoy hablando de turistas, ni estoy hablando de norteamericanos o de estadounidenses o de otro país que vengan a Puerto Rico. Si fuera un 5%, estaríamos hablando de 289.600 personas, que vuelvo y le digo, esa cifra es más baja que lo que se recibe mensualmente en Puerto Rico, según la experiencia del año 2019. Si fuera así, fuera un 0.25 que estuviera infectado, podríamos hablar de 724 personas que a su vez pudieran contagiar a 2, pensando que fuera 2, porque si vienen y están en actividades familiares, el potencial es que es mucho mayor. Mucho mayor. Estamos hablando de 1.448. Por lo tanto, fíjense, esas cifras que son las más bajas son muestras suficientes para ser bien cauteloso en términos del peligro que representa el que entren personas que estén contagiadas en Puerto Rico. Y claro, ya que en el caso de Puerto Rico, pues vemos que hay también un contagio comunitario. Estuve hablando, o sea, me comuniqué con vía mensaje de texto con Fabiola, la epidemióloga de Villalba, que tiene a su cargo algunos municipios en términos de rastreo de casos, y me informa, porque yo le dije que era preocupante lo que estaba sucediendo, si el rastreo estaba. Y ella, una de las explicaciones que me ofreció es el hecho de que entiende que el estar el rastreo de casos ya establecido en una cantidad de municipios, o sea, que está funcionando como debe funcionar, hace que en vez de que los casos lleguen, ellos están trayendo los casos. Porque una vez hacen contacto con una persona que está contagiada, hablan con los contactos y traen los contactos para hacerle que las muestras a nivel del municipio. Claro. Eso le da mayor visibilidad a la mayor cantidad de casos, obviamente. Es correcto. Entonces, una de las cosas que observamos también, pues con este aumento de casos, es el hecho de que pues nosotros, el doctor Ibrahim Pérez y esta servidora, llevamos más o menos unas estadísticas semanales del caso de casos positivos por prueba molecular. Y encontramos que durante las semanas, 6 semanas de mayo 11, 17, hasta prácticamente hasta ahora junio, finales de junio, prácticamente el número total de casos positivos fue menor de 100 casos. No obstante, ya para el mes de junio 29 a julio 5, comenzamos a ver que ya esa cifra había aumentado a 494 casos.
O sea, 4 veces más. Es correcto. Entonces, en julio, de julio 6 a julio 12, pero sin embargo las estadísticas las tenemos hasta a julio de 6 al 11, al 10, perdón. El 11 y el 12 no tenemos. O sea, estoy hablando de una semana solamente de 5 días. Ya hay acumulado 439 casos. En 5 días. Yo, de acuerdo a estos números, al finalizar esta semana, que es la que llega hasta el día de ayer, pero que no tenemos todavía incorporado los casos, calculo que podríamos estar sobrepasando los 600 casos positivos. Más o menos, 600 fácilmente, a la luz de la tendencia que se registra diariamente. Claro. Vemos también que quería mencionarte que hoy escuché en la radio unos comentaristas hablando en términos de que los jóvenes eran los más que se están enfermando, como que la realidad esa que se planteaba, que las personas de edad avanzada con condiciones que eran los más que estaba expuestos. Pues yo no sé, no quiero ser ave de mal agüero, pero hay una explicación lógica para mí. Los jóvenes seguro que son los más que se están infectando, igual que lo que pasó en España, en donde los jóvenes se infectaban y entonces esos jóvenes son los que van a infectar después ¿a quiénes? A los más viejos. A los más viejos. Cuando la población vieja llega, ya los hospitales estaban llenos de jóvenes y había que tomar decisión de quién iban a poner en un respirador y a quién dejaban. Y esa es una realidad. O sea, hay que recalcar que la experiencia que estamos viviendo es como la antesala de lo que puede suceder con los adultos mayores. Eso, gente joven, tienen padres, tienen abuelos, tienen tíos, y verdaderamente muchos quizás están asintomáticos en una etapa y son los que pueden contagiar a la población de edad avanzada. O sea, que nosotros todavía, yo entiendo, no nos hemos liberado de que esa realidad que ha ocurrido en otros países y que en el estado de Florida todavía no ha comenzado, pero pudiera darse también porque los jóvenes son los que se están infectando. ¿Y quiénes son los jóvenes? Los jóvenes son los que están trabajando, son los que están activos económicamente, son los que están en los supermercados, son los que trabajan en los sitios cuidadores de viejos. O sea, y esas personas más adelante pues pueden y podemos tener una cantidad enorme de personas de edad avanzada. O sea que no necesariamente nosotros, yo entiendo, hemos acabado con esto de la pandemia en términos de este sector poblacional de edad avanzada. Claro, estoy totalmente de acuerdo, profesora, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. La explicación ha sido puntual y la invito, usted sabe que siempre estamos comunicadas, a que siempre que tenga información me la envíe y volvemos a hablar. Bonita Radio está súper comprometida con este asunto de informar no solamente a los ciudadanos que viven en este país, sino a nuestra diáspora, que tenemos un gran grupo de ellos siempre pendientes a lo que pasa en el país. Gracias muchas y volveremos a hablar. A la orden. Como siempre. Bueno, escucharon a la demógrafa puertorriqueña que ha trabajado siempre toda su vida desde el análisis de la demografía. Y fíjense qué interesante que nosotros hoy estemos mirando lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico, que no tiene ningún plan relacionado con el proyecto COVID, que no solamente improvisan, que la improvisación llega al punto de que se contradicen entre lo que dicen la gobernadora un día y al otro día dice otra cosa, y hoy el secretario del Departamento de Salud, que nos tiene acostumbradas a eso desde el momento en que llegó a la silla de la Secretaría de Salud, en el momento más difícil de la salud pública en Puerto Rico. Y le voy a pedir ahora sí, que no lo he dicho, compartan. Recuerden que mientras estamos escuchándonos y estamos hablando y conversando, si usted comparte, la posibilidad es que nuestros números sigan aumentando, como en efecto están aumentando. Por ahí está todo el mundo. Mirna Vázquez dice, excelente explicación. Eso es lo bueno de hablar con profesionales que saben y dominan su tema. Yo le preguntaba a la demógrafa si ella sabía si el gobierno de Puerto Rico en ese no plan que tiene había incluido un demógrafo o una demógrafa en
el manejo del grupo asesor científico. Me dice que no le consta. Yo les aseguro que no, porque hoy volvió a salir, como algunos de ustedes dijo, salió del closet el rector del recinto de ciencias médicas y portavoz del grupo asesor científico y comprador de las órdenes de compra de 38 millones de las pruebas rápidas. Y nunca han hablado de que haya un especialista en demografía en ese grupo. ¿Por qué es importante un demógrafa? Porque fíjense de qué manera la profesora Rodríguez Figueroa nos puede establecer las simulaciones, porque se pueden prever el tráfico, cómo se mueve, porque ellos hacen el análisis y ellas hacen el análisis precisamente de cuál ha sido la experiencia en el 2019, en el 2018 con relación al tráfico de personas que entran por el aeropuerto y pueden simular, porque para eso son expertos en esa área. ¿A qué nos estamos exponiendo si entran 290 personas infectadas, 500, 700, etcétera? Eso para empezar diciendo que la gobernadora de Puerto Rico hoy hizo una conferencia de prensa que precisamente no le puede dar al pueblo las explicaciones que uno allega para traerlas a nuestras audiencias de lo que realmente es importante que usted piense y analice en medio de esta pandemia. Cuando hay un repunte, que como bien dijo la demógrafa, en solo 6 días hay 447 casos versus los 100 casos que habíamos dejado en todo el mes de mayo. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que se reunió hoy con el grupo asesor científico. Y el que único estaba allí para dar la cara ante los medios del país fue Segundo Rodríguez Quilichini. El secretario, ay, Mirna Santiago Senquits, qué bueno que estás por ahí, hace mucho tiempo que no te veía, qué bueno. Elsa Gómez también, y el gobierno tocando de oído. Y el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. 2.900 posibles contagios. En efecto, así es. Gladys Esther Cueva. La gobernadora, que como siempre, ustedes saben que ella siempre está en campaña, saludando al público. Lo que me pareció más importante de esa conferencia de prensa lo tenemos en términos de audio, y vamos ya mismo a los audios. Ustedes saben que nosotros hemos dicho desde el día 1 que como la gobernadora Wanda Vázquez Garcet habla de que somos los puertorriqueños, ciudadanos que viven en este país. Me gustaría enviarle ese mensaje a la gobernadora. El discurso de que son puertorriqueños solo los que viven en Puerto Rico no es cierto, gobernadora. En Puerto Rico viven muchos ciudadanos de otros países que han hecho de Puerto Rico su patria y tienen no solamente responsabilidad con la democracia puertorriqueña, también tienen compromiso con la construcción del país. Así es que yo creo que ya es hora de hablarle a los ciudadanos que viven en este país. La gobernadora regañó, como ella está acostumbrada a hacerlo, desde esa posición de madre putativa o de tía regañona. Y dice que son los ciudadanos y no el gobierno el que es responsable de haber aumentado los casos del COVID. Hoy insistió en lo mismo, pero gracias a todos los compañeros y compañeras periodistas, en 3 instancias, empezando con la compañera Selimana Daves de Guapa Televisión, hizo la pregunta: gobernadora, venga acá, usted habla de la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Y usted? Vamos al primer audio relacionado con eso y venimos al análisis. Cuando usted quiera, señor director. Así que eso va a ser bien importante para nosotros poder hacer los ajustes. En términos de mi campaña, le he dado instrucciones a mis directores de campaña que en las próximas semanas, en las próximas 2 semanas, no haya ninguna actividad que propenda la aglomeración de personas. Así que cualquier que sea de manera presencial, aquella que sea individual, que sean en vehículos donde no haya aglomeración de personas, esa es la instrucción que le estoy dando. Para mí, en este momento, lo más importante es
la salud y la vida del pueblo puertorriqueño. No importa campañas políticas, ni importa tampoco, ni lo voy a hacer determinando votos. Yo quiero la salud y la vida de mi pueblo. Y eso va por encima de cualquier consideración personal. Así que se hace mis instrucciones a mi director de campaña. Telemundo. Gobernadora, tengo varias preguntas, pero... O sea, la gobernadora de Puerto Rico, como diría Juan Hernández, el colega periodista, cuando le vio los testículos al can, entonces entendió que era macho. Pero llevamos 2 semanas, las mismas semanas que ella dice que ahora lo va a restringir y que le ha dado instrucciones a su equipo de campaña. 2 semanas diciendo que la gobernadora no solamente hace campaña política y utiliza el poder que le da la gobernación sucesoral para hacerla de cara a la primaria del Partido Nuevo Progresista. Es que definitivamente lo ha hecho a pesar de que sus propias órdenes ejecutivas, las mismas que ella firma y que le ha dicho al país que tiene que ser obediente, ella no las obedece. Se trepa en un camión tarima, en un jeep tarima, y está al lado de las personas, de los candidatos y de las personas que la acompañan sin mascarilla. Pero hoy le dice al país que le ha dado instrucciones a su director de campaña, Jorge Dávila, para que suspenda y que ahora las únicas caravanas que van a ver es dentro de los carros. Gobernadora, eso era lo que el país le decía hace 2 semanas, lo que los periodistas estábamos haciendo análisis hace 2 semanas. Y usted había tenido oídos sordos con relación a ese planteamiento, que no era un reclamo, que era solamente establecer que si el modelaje de la persona que está en la gobernación es contrario a los discursos que emite en medio de una pandemia, usted va a obtener, es posible que obtenga una gente que dice, pero venga acá, ¿cómo es que la ley es para mí y no es para ella? Entonces hoy la gobernadora se sentó allí, se paró allí a hablar sobre eso que ella va a hacer de ahora en adelante. Claro, después que estuvo 2 semanas haciendo campaña hasta ayer, porque la foto que nosotros sacamos esta mañana fue ayer en el pueblo de Ceiba. Y la gobernadora sin mascarilla y fue a una gallera y es verdad que habían 4 gatos, pero había aglomeración de personas. Lo que ella dice en sus órdenes ejecutivas, que es lo que el país debe evitar. Y entonces esta es la gobernadora que dice que le importa más la seguridad y la salud del pueblo que un voto. No, gobernadora. El problema es que la acción se trae con el ejemplo. Y el ejemplo que usted le ha dado al país es que ni usted misma le hace caso a sus propias órdenes ejecutivas. De eso es lo que estamos hablando. Y este es el análisis de una conferencia de prensa que la gobernadora hace, como muy bien le dijera el colega periodista Usman Rodríguez, de primera hora, que ella está hablando de la mascarilla, pero hizo la conferencia de prensa sin la mascarilla. Se la puso después que Usman le dijo que no tenía mascarilla. Pero además del asunto de la mascarilla, hizo una conferencia de prensa en medio de un vestíbulo del hospital cardiovascular, donde no había distanciamiento físico y no se observaban precisamente las medidas de seguridad que ella alega son importantes para evitar el virus. Gobernadora, la gobernación no es un asunto de improvisación. La gobernación, el país exige que sea una persona de Estado la que la ocupe. Y yo estoy clara, usted necesariamente no sabía que iba para el poder, pues aprenda realmente cómo es que se ejerce y se es una persona de Estado. Porque en la medida en que usted se comporte como una persona de Estado, el pueblo que la está mirando, el pueblo que la está observando, el pueblo que la está viendo en el ejercicio del poder, va a entender que ahí hay una persona de Estado y que no hay que respetar necesariamente
hay que respetar las órdenes ejecutivas. Es que usted le está hablando con el ejemplo. Pero mientras no se le dé ese ejemplo, y no es solamente usted, presidente del Senado, presidente de la Cámara, que llevamos 3 años de un gobierno que para quien único aplica la ley es para el pueblo, no se la aplican ustedes mismos. Así es que yo creo que la conferencia de prensa, y vamos a seguir con el audio, y hay un segundo audio, vamos al segundo audio que vamos a entrar entonces también en lo que dijo el secretario del Departamento de Salud. En la inmensa mayoría de las personas que estaban en mi equipo de trabajo, todo el mundo tenía mascarilla. Todo el mundo tenía mascarilla, se decía en todo momento que tuvieran mascarilla. Yo me quitaba la mascarilla porque mis compañeros a los lados tenían mascarilla puesta y obviamente para agradecer a la gente. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, esa es la instrucción que he dado a mi equipo de campaña. Para mí lo más importante es la salud y la vida del pueblo puertorriqueño y va por encima de cualquier interés personal y no me importa si eso cuesta votos o no cuesta votos. Para mí lo más importante es el pueblo puertorriqueño. Y para el secretario de Salud me gustaría saber por qué ya un laboratorio del país, del principal, el laboratorio Borinquen, ha indicado que no hay reactivos para poder procesar las pruebas moleculares. De hecho, el presidente de la Asociación de Laboratorios indica que no hay reactivos. Sí, eso lo sabemos del Departamento de Salud. Ya se nos notificó, no es solo un laboratorio, casi todos los laboratorios de referencia en Puerto Rico. Esa es una situación que sabíamos, preveíamos iba a ocurrir para el mundo, para los Estados Unidos particularmente, en este supuesto repunte, ¿verdad? Así que sí lo estamos viendo. Se le pidió a cada uno de los laboratorios de referencia, a través de la persona que dirige laboratorios en el Departamento de Salud, que nos dieran una proyección de las próximas 6 semanas en términos de qué tenemos. ¿Qué sería importante de esto? Potencialmente volvemos a lo que vivimos, ¿verdad?, en la fase inicial de COVID, donde tenemos que estratificar la utilización de los recursos disponibles, siendo más importante nuestros pacientes en los hospitales, nuestros envejecientes. Así que vamos a mirar cuál es la situación real, a diferencia de una opinión, de cada uno de los laboratorios, cuáles son las capacidades que tienen para las próximas 6 semanas. Le notificaremos a la gobernadora y entonces haremos el anuncio públicamente en términos de que tengamos que estratificar algún tipo de esfuerzo en Puerto Rico. Univisión. El departamento de... Los reactivos, desde el día 1, el secretario del Departamento de Salud ha dicho que es un problema. Después lo dijo Juan Cano Salgado, el segundo portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Grupo Asesor Científico y de la gobernadora de Puerto Rico. ¿Cómo es que el Departamento de Salud no podía hacer un plan para manejar el asunto de los reactivos? Y hoy le vienen a decir al país 4 meses más tarde, porque lo dijo y lo reveló el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos y el portavoz del laboratorio clínico Borinquen, que no podían hacer más pruebas moleculares porque no tenían reactivos. Y hoy, en el medio de la pandemia y del pico más alto del contagio, el Departamento de Salud, el secretario que le cuesta al país $30,000 al mes, dice que eso es un problema y no tenía un plan para hacer nada con relación a eso. Pero sí puede hacer un media tour para decirle al país hace 2 meses que él lo siente, pero lo más importante era Papito Dios. Y que Papito Dios había bendecido a Puerto Rico. Hoy, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, le dijo al país en esa conferencia de prensa que esto había que hacerlo a base de ciencia, con los datos que tenemos. Porque la opinión y las decisiones que se tomen no puede estar fundamentada en otra cosa que no sean los datos. Porque la política pública que ejerza la gobernadora tiene que estar fundamentada, la política pública del país, y esto es literalmente lo que dijo el secretario, tiene que estar fundamentada en datos y no en opiniones. Secretario, usted le dijo hace 2 meses al país que fueran a la iglesia y se arrodillaran, porque lo más importante era Dios versus la ciencia. ¿Qué pasó? Que los científicos le dijeron, Lorenzo, ¿tú eres médico o se te olvidó?
Tú eres un profesional de la salud. Tú eres un científico. Tú eres un profesional que habla a base de ciencia o a base de lo que dicen los líderes fundamentalistas religiosos del Partido Nuevo Progresista. Porque lo que sí me dicen es que este secretario del Departamento de Salud, que dijo una cosa hace 2 meses y hoy dice otra, fue a esa reunión de hoy y le dijo a la gobernadora que él no podía seguir escudándola en términos de la campaña política. Y yo quisiera que ustedes vieran la cara de Segundo Rodríguez Quilichini cuando la gobernadora estaba hablando de la campaña política, mirando para el piso todo el tiempo. Cuando lo que tenía que haber hecho es decirle al país, eso es una irresponsabilidad. Pero como son más del partido que el del país, ahí lo tenemos. Desde el día 1 fueron más del partido político que del país, que necesita que lo guíen en términos de ciencia en medio de una pandemia. Que le diga los análisis como los ha hecho la doctora Rodríguez Figueroa y los ha vertido en este medio. Tranquilamente, con seriedad, con profesionalismo. En el caso de la gobernadora, lo que urge es ser una persona de Estado, una persona con conciencia, una persona contemple, que el país se sienta seguro cuando hable. No hacer una conferencia de prensa en medio de un hospital que a saber cuántos contagiados pueden haber ahí. En un lugar donde ni siquiera hay distanciamiento físico. Y que tenga que ser un periodista el que se lo recuerde a la gobernadora, porque ni siquiera sus personas de comunicaciones tienen la capacidad para emitir y hacer una estrategia, diseñar una estrategia para que la gobernadora no siga quedando en ridículo como ha quedado, incluso con los lugares que se seleccionan para hacer las conferencias de prensa. Ese es el gobierno de Puerto Rico hoy, después de 4 meses de la pandemia. Después que le dijeron al país que había que ampararse en Dios, hoy reconocen que no se pueden emitir política pública si no es a base de datos y de ciencia, después de 4 meses que estamos en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando cerraron el país no tenían los datos. Y yo siempre he dicho que me parece que está bien. Lo que pasa es que cierran el país sin los datos. Siguen cerrando el país sin los datos. Y cuando lo abren sin los datos y ahí están los resultados. Y después se atreven a decir que la culpa es de los ciudadanos. Y ellos en las mismas desde el día 1. ¿A quién se le ocurre, le dijo Osman, hacer esta conferencia de prensa en el vestíbulo de un hospital? Y la gobernadora le contesta, bueno, es que hay ciudadanos que no han entendido. Gobernadora, la principal ciudadana que no ha entendido la complejidad y la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico con relación a la pandemia, vive en la Fortaleza, con su marido y una hija. La principal ciudadana que no ha entendido que uno tiene que dar el ejemplo para que el otro y la otra puedan replicar ese ejemplo es la funcionaria exsecretaria del Departamento de Justicia que vive en la Fortaleza. Porque incluso los correligionarios suyos que estén o no estén con usted, ni siquiera están yendo a las caravanas. Ahí están las actividades que usted ha hecho. Como dijo una de las internautas de Bonita, 4 gatos. Menos mal. Pero como quieres mucha gente, porque 25 o 30 personas aglomeradas es un riesgo para el COVID y usted lo sabe. Lo peor para los negocios y para la economía, y esto lo saco de una conversación que tuve antes de empezar este programa con un comerciante, es la incertidumbre, gobernadora. Y todo lo que usted ha hecho desde los terremotos hasta la pandemia, lo ha hecho sobre la base de la incertidumbre, porque ya nadie sabe con qué usted va a venir al otro día. Y eso es lo peor para el desarrollo de la economía. Eso es lo peor para estabilizarla en un momento de crisis como el que estamos hoy.
Los hospitales, sí, en los hospitales todavía no se ha llegado al nivel de una crisis, pero es que no queremos llegar hasta ahí. ¿Cómo es posible que usted le conteste a los periodistas que no podían hacer hoy, tomar las decisiones, porque tenían que esperar a que todos los sectores que fueron a esa reunión hoy le entreguen por escrito a usted sus opiniones de cómo reducir la posibilidad de que sigan en aumento los contagios? O sea, que en este país, como diría Marisol Camacho hace un rato, es la reunión de la reunión, el plan del plan del plan, y finalmente nada pasa. Y el país se expone a la muerte con relación a los contagios del COVID. ¿Cómo es posible que hoy usted no tomara las decisiones? ¿Cómo es posible que nos dijera en esa conferencia de prensa? Lo que pasa es que hoy estábamos hablando de los riesgos. Más adelante vienen las medidas de seguridad. Bendito sea Dios. ¿O es que usted se cree que esto lo vamos a comprar en la máquina de refrescos a 50 chavos y ahí le va a bajar el plan? No es posible. ¿Cómo es que no puede haber un gobierno ágil? ¿Cómo es que no pueden haber gente que tomen decisiones informadas? Allí estaban los científicos. Allí estaba el infectólogo Juan Carlos Reyes. Ahí estaba Segundo Rodríguez Quilichini, para lo que sirva. Ahí estaba Lorenzo González Feliciano. ¿Cómo es posible que hoy no se tomaran las decisiones con relación a cuáles van a ser las medidas? Y usted sigue insistiendo que la culpa es de nosotros por no ponernos la mascarilla y lavarnos las manos. Que le quiso hacer un examen al colega periodista Osman para ver si usted había sido efectiva en hacer una conferencia de prensa en el hospital. ¿Utilizaste hand sanitizer? ¿Te tomaron la temperatura? ¿Tenías la mascarilla? ¿Y cómo eso juega con el hecho de que allí no había distanciamiento físico? Es que si haces estas tres cosas te puedes pegar a quien sea. Por eso usted se pega a Lourdes Ramos y a Quiquito Meléndez y a Tomás Rivera Chats. No es posible, no es posible, gobernadora. Después ustedes dicen que es que uno no puede hablar de otras cosas buenas de ustedes. Es que yo quisiera que hicieran cosas buenas por el país. Yo lo quisiera. Y quisiera hacer análisis que dijera, caramba, qué bien lo hicieron. Pero es bien difícil encontrar algo que ustedes hayan hecho bien desde el 2017 para acá, que usted estaba en justicia, y en medio de la pandemia y los terremotos y María, se colgaron. Se colgaron. Si el lenguaje corporal estuvo brutal, ¿no viste las manos? Sí. Estaba bien nerviosa. Porque Wanda Vázquez Garcet sabe que por estar empujando su campaña primarista, eso le puede costar las primarias con relación a la gente en su primaria. Por estar empujándola a la trágala. Félix Meléndez, es uno de los problemas con relación al COVID que podemos comentar sobre el alza en las muertes de la criminalidad, que ya empezaron en aumento. Eso es otro tema. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tendrán todos esos individuos conciencia? El país tiene obligación de cumplir, vota y sácalos. Definitivamente. Eso está planteado. O sea, yo no tengo la menor duda. Yo hablo mucho con gente diferente, sobre todo las pocas veces que he salido de mi casa. Y quiero que sepan que realmente me llama poderosamente la atención de lo indignada y lo frustrada que está la gente, inclusive los del Partido Nuevo Progresista. Wanda Vázquez Garcet tiene un grupo que ella manipula muy bien y que fíjense, si ustedes van a todas las imágenes que ella misma pone en sus redes sociales, se dan cuenta de que son a los viejos a los que ella va, porque ella sabe que ese es el corazón del rollo de su partido político que va a ir a votar. Lo que pasa es, gobernadora, que toda esa gente que usted besa y toda esa gente que usted incluso no tiene distanciamiento físico haciendo la campaña política, esa gente también se levantan y piensan, caramba, yo voy a ir a qué, a votar. Y todo lo que están diciendo es que mientras más uno se aglomere y se pegue, ahí está el contagio. Yo voy a ver qué alcalde los va a sacar a votar. En la nariz es donde está el virus, dice Ramón Pérez.
Está Marimiró, no te quepa duda, ya perdió. Vota, vota y vota, dice Gladys Esther Cueva. Bueno, gente, yo me tengo que ir. Mañana es otro día, mañana volvemos a las 11 de la mañana, importante, en esto es lo último. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Gracias, como siempre, al sistema financiero puertorriqueño constituido en la cooperativa de Vega Alta por auspicio. Allí hay definitivamente un producto financiero que usted necesita, lo tiene. Procure las cooperativas, procure la cooperativa de Vega Alta y sobre todo, ábrase una cuenta, aunque no vive en Puerto Rico, es importante tener chavitos en el país y la puede manejar incluso por internet. Recuerde también que TheWineryOutlet.com también nos apoya. Buen Vecino Café, puede hasta desayunar, puede hacer hasta un brunch. Y los chicos y las chicas de allí de Buen Vecino están haciendo unos brunch espectaculares hasta con mimosa. Tamarindo, parcha, china. Ay, María, se me hace la boca agua. Recuerde que además estamos en Fundación Periodismo Siglo XXI, específicamente en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Allí usted puede donar, puede ir todavía a bonitasradio.net a través de PayPal o tarjetas de crédito y que puede enviar un cheque y giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, siempre a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, a la dirección que nuestro querido director pone en pantalla. Quiero que sepan que estamos bien embollados con la cobertura de las primarias. Ya tenemos un cuerpo de periodistas en... ¡Wow! Lo vas a dar. Periodistas, ya mismo le vamos a poner algo para que ustedes vean algo que nuestro director está haciendo y que estamos bien embollados por eso. Periodistas, estudiantes de la Escuela de Comunicación igualmente, que vamos a cubrir diferentes temas y sobre todo vamos a tener unas entrevistas que van a estar pautadas a través de esa semana con los temas que nos parecen más importantes mirar con relación a las primarias y a los candidatos, que usted debe tener en cuenta y cuestionarle a esos candidatos, hurgar en lo que están diciendo o no están diciendo con relación a esos temas. Y el día de las elecciones, de la primaria, definitivamente vamos a tener un trabajo brutal desde las 9 de la mañana. Sí, pásale el teaser, lo vamos a dejar con eso. Y no se olvide, compartan, 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 importante. Seguimos haciendo el periodismo que queremos hacer, valiente, imparcial y sobre todo contestatario en profundidad de análisis e investigación. Éxito y nos vemos mañana. Los dejamos ahí con algo de lo que estamos desarrollando para el proyecto de las primarias. Éxito. Hasta mañana a las 11.